trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, te alabamos. Señor, te damos gracias por la vida, por un día más, por tu gran amor, tu cuidado y todas las bendiciones que recibimos constantemente de tu mano. Tú eres grande, tú eres digno, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Aleluya, bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias aún por los procesos, las pruebas, las dificultades que muchas veces tenemos que experimentar. Sabemos que en medio de toda temporada tú estás con nosotros y tú nos das la fortaleza y tú nos das la solución, la respuesta, la salida para que podamos ser victoriosos en cada circunstancia. Que al escuchar tu palabra, nuestra fe sea avivada, fortalecida, y que nosotros recibamos de ti valor para enfrentar todos los retos que se presentan en la vida, sabiendo que tú estás con nosotros y que por lo tanto nada ni nadie podrá en contra de nosotros, teniendo la certeza de que en cada circunstancia hay un propósito que tú quieres lograr en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa voluntad tuya tan maravillosa. Rendimos la nuestra para que tú hagas la tuya en cada uno de nosotros. Danos ahora corazón entendido, oídos para escuchar y una mente clara y un corazón dispuesto para tu palabra. Y Señor, que mientras esta palabra es llevada, predicada, hablada, muchos sean sanados, libertados, muchos sean levantados y arrebatados del poder del maligno. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre les recuerdo, o a los que no lo saben, estamos viviendo los tiempos más críticos por los cuales la humanidad atraviesa y va a atravesar. Las cosas, en vez de mejorar, dice la Biblia, van a complicarse más. Pero espera un momento, no se entristezca, no se preocupe, o sea, no haga algo antes de que sucedan las cosas, porque muchas personas, aún conociendo la palabra, las promesas del Señor, aún sabiendo que Él está con nosotros y que Él ha prometido guardarnos y librarnos del mal, comienzan a hacer cosas antes de que suceda lo que ya está escrito en la Biblia o lo que piensan que puede suceder. No se preocupe, no se ocupe antes, ocúpese. Ocúpese hoy y ocúpese ahora. ¿En qué? En creer, practicar, hacer lo que dice la palabra de Dios.
toda persona que tiene a Jesucristo en su corazón, como Señor, como Salvador, como Rey de su vida. Toda persona que ha rendido su vida a Cristo es una persona valiente. Josué fue el gran conquistador, y el valor que Dios le dio a Josué y a otros grandes hombres y mujeres de la Biblia también no venía de él, venía del Señor. Ese Señor, ese Dios al cual tú y yo le hemos entregado nuestras vidas. Y es tiempo ya de que nosotros crezcamos, maduremos en la fe, en afirmar y fortalecer y tener una confianza inconmovible en un Dios tan bueno, que se ha pasado toda la vida mostrándonos su poder, sus bondades, su cuidado. Es tiempo ya de que nosotros sepamos enfrentar las circunstancias adversas que llegan a nosotros. Primeramente sabiendo que obran para bien, aunque no lo entendamos, porque esto es así. Siempre que pasamos la prueba, nos damos cuenta que Dios no se equivoca, que Dios no llega tarde, que Dios sabe lo que hace, que Dios sabe por qué permite y a quién le permite las situaciones que nos llegan. Tampoco podemos evadir la prueba, porque la prueba es un medio que Dios utiliza para que nosotros le conozcamos, para que nosotros contemplemos su gloria. Sí, a través de las pruebas se produce un eterno peso de gloria en nuestras vidas, para que nosotros maduremos y tengamos una fe genuina, una fe inquebrantable, ese tipo de fe que se necesita para este tiempo. En el libro de Job, su capítulo 14 y sus versos 1 y 2 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La vida es así. La vida está llena de momentos alegres, momentos felices, pero también de muchos momentos difíciles, dolorosos. Muchas veces estamos contentos, nos sentimos victoriosos, fuertes, sentimos que todas las cosas nos salen bien y de repente ocurre algo triste, sea una pérdida, una enfermedad, una traición, un abandono, una angustia que llega para aparentemente quitarnos ese gozo que sentíamos. Y eso es a lo que se refiere este texto del libro de Job cuando habla de sinsabores. Según el diccionario, un sinsabor es un sentimiento de tristeza provocado por una situación desagradable o por una desgracia. Por ejemplo, usted tiene un buen empleo, pero de repente lo despiden de ese empleo. Usted siente esa tristeza desagradable. A eso se le llama un sinsabor, una noticia, un diagnóstico negativo, terminal, una infidelidad en una pareja. Todas esas cosas producen sinsabores en nuestras vidas. Y nosotros decimos también que yo estaba. ¿Por qué me ha sucedido esto? Dicen muchos cuando no deberíamos decirle eso. Y pensamos que esas situaciones, esos sinsabores, vienen para robarnos el gozo y la tranquilidad que había en nuestros corazones. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que nada puede robarnos el gozo del Señor. Ahora, si el gozo que está en su corazón, si el gozo que usted ha recibido, o a lo que usted le llama gozo,
es un gozo del mundo, es un gozo personal. Sí, usted va a decir, bueno, tan contento que yo estaba. Pero aunque los sinsabores vienen a provocar tristeza, el gozo del Señor, cuando está en nuestros corazones, permanece. Sí, permanece. La paz de Dios también permanece. Por eso dice la canción, podemos tener paz en medio de la tormenta. Las tristezas, los tiempos difíciles son inesperados. Nadie está preparado para los golpes que da la vida. Y es por eso que tenemos que ser valientes y tenemos que aprender y estar dispuestos a enfrentar y a superar los tiempos difíciles, los sinsabores que trae la vida. Y créame que Dios está dispuesto y nos ha dejado su palabra. Y Él está ahí para enseñarnos y darnos la fortaleza, darnos la sabiduría y darnos el valor para que podamos enfrentar toda prueba, todo sinsabor que llega a nuestras vidas. Por ejemplo, hay muchas personas hoy, ahora, en este momento que estoy hablando contigo, que viven en un mundo de fantasía. Incluyo cristianos que conocen la palabra, que saben que todo lo que está aconteciendo está escrito y tiene que suceder, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios se va a cumplir por encima de todo. Y sabemos que todo lo que está aconteciendo en sentido negativo, guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes partes, la naturaleza está gimiendo, enfermedades, la maldad se ha multiplicado, no hay amor, todas estas cosas no somos ajenas a ellas porque el Señor dice que mientras más cerca estuviera su retorno, iban a acontecer. Sin embargo, hoy vemos más claro que nunca cuán cerca está la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y vemos todas esas cosas suceder. Escuchamos que hay más noticias negativas que positivas. Pero usted ve personas tratando de ignorar lo que está pasando, creer que no va a complicarse las cosas, creer que todo se va a calmar, que todo va a pasar. Pero déjeme decirle algo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que iríamos de mal en peor. Y eso nos lleva a nosotros a despertarnos, a montar guardia, a velar, a estar apercibidos, erguidos, porque eso nos habla de que nuestra esperanza gloriosa está a punto de convertirse en realidad. O sea, no es un asunto para que usted se deprima, se desespere, se turbe. No, 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 no se turbe, pero entienda que la palabra de Dios se tiene que cumplir y que lo que está aconteciendo está siendo dirigido, orquestado por el Dios de los cielos. Son tiempos de juicios y no porque Dios es malo, jamás. Dios es bueno y Dios ama a la humanidad, pero el pecado ha subido a la presencia de Dios de una manera tal que Él tiene que enfrentarlo con sus juicios. Ya Él ha alertado a la humanidad y la humanidad sigue tras los deleites de la carne. La humanidad, la gente no quiere pagar el precio de seguir a Cristo. La gente no quiere a Jesús. La gente quiere hacer lo que le parece. La gente quiere vivir una vida cómoda, una vida fácil, una vida entregada a los placeres de este mundo, sin ningún compromiso, sin ninguna fidelidad al Dios que es fiel. Entonces, la respuesta de Dios, que Él lo había advertido, son los juicios que ya están cayendo. No olvide que la palabra dice que Dios es un Dios de amor, sí, de mucho amor, un amor perfecto, pero que también es fuego consumidor.
y que Dios le dará a cada persona conforme a lo que hagan. En el Salmo 27, los versos del 13 al 14, dice así la palabra: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista David, a través de este salmo y estos versículos, nos enseña cómo podemos enfrentar los tiempos difíciles, cómo podemos superar los sinsabores que llegan a nuestra vida. Lo primero que él nos dice en este versículo 13 es que para poder enfrentar los tiempos difíciles tenemos que tener fe, y no cualquier fe. Una fe que es certeza, convicción y seguridad. Fe no es suponer que Dios hará. Fe es creer que Dios lo va a hacer. La fe es expectativa, que aunque no lo vemos humanamente, físicamente, y aunque nos sentimos mal, y aunque sentimos desmayar, sucumbir, sabemos, creemos y esperamos que Dios nos levantará, que Dios cambiará nuestro sinsabor en gozo. No nos podemos dar por vencidos. No podemos desmoronarnos. Si nos desmoronamos interiormente, si desmayamos en nuestra fe, entonces sí vamos a sucumbir y seremos presa del enemigo. Tenemos que tener una fe bien enfocada. Y es que en el momento de la prueba no podemos mirar lo que nos causó el sinsabor, sino mirar a aquel que nos da el valor para enfrentar ese tiempo y también nos da el poder, la fortaleza y la salida en cada prueba. Fíjese que el salmista dice, hubiera, o sea, no desmayó, yo hubiera sucumbido, yo me hubiera desmoronado, yo me hubiera dado por vencido. Y Dios le está hablando a mucha gente en esta hora. Y tú tienes que levantarte si es que en algún momento pensaste rendirte, abandonar la lucha. Tú tienes que decir, mira, yo me hubiera rendido, yo hubiese tirado la toalla, como dicen muchos. Pero yo creo que yo voy a ver la bondad de Jehová. Y es que lo único que puede sostenernos en este tiempo malo, en este tiempo en el que el carácter de los hombres es muy malo, es confiar en la bondad de nuestro Dios. Su bondad nos garantiza respuesta, solución y salida de la prueba. Y también nos garantiza un cambio de la tristeza, del dolor, de la prueba a la alegría. Los cristianos que tienen una fe verdadera no se queman con el fuego de la prueba. Y lo vemos en la vida de los 3 jóvenes hebreos. Un horno de fuego, 7 veces más de lo normal calentado. Y ni siquiera olor a humo, oiga bien, tenían sus ropas, ni algún rasguño, porque Dios estaba ahí con ellos. Y es que en medio del fuego de tu prueba, tú no tienes por qué desmoronarte, derrumbarte. No, tú tienes que levantarte y saber que hay alguien que está ahí contigo y que no te vas a quemar. Porque así lo ha prometido el Señor. Pues óyeme bien, por fuerte, por difícil que sea la prueba o las pruebas o los sinsabores, Dios nos va a ayudar. No desmayamos porque creemos que la bondad de Dios se manifestará en nuestras pruebas.
Sigue diciendo el salmista en este pasaje del Salmo 27, el versículo 14, la primera parte dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, ¿qué busca Dios de nosotros en medio de la prueba? Hay algo que Dios busca y que a veces es tan difícil tenerlo, porque cuando llegan los sinsabores de la vida, la actitud que tomamos y que quizás tenemos razón, como humanos nos sentimos mal y tomamos una actitud a veces de rebeldía, tomamos una actitud de rechazo a lo que Dios está permitiendo, tomamos una actitud de duda y ninguna de esas actitudes nos va a levantar, ninguna de esas actitudes va a mover la mano de Dios. La actitud que mueve la mano de Dios es cuando nosotros decimos, es fuerte, es difícil, los sinsabores son muchos, pero yo voy a esperar en Dios. Yo me voy a esforzar y yo le voy a decir a mi corazón que recobre fuerzas. ¿Y cómo recobramos fuerzas? ¿Cómo podemos esperar en Dios? En su presencia, buscándole, alabándole, escuchando su voz y obedeciéndole y enfrentando la prueba con una buena actitud. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Sí, es muy difícil tener ánimo cuando todo lo que nos rodea nos tumba al piso. Pero créame que cuando usted se dispone y usted decide a creer en Dios por encima de todo lo que le pasa, a creer, a declarar y a saber que Dios tiene un propósito bueno, que Dios tiene la solución, que usted no se va a quedar en ese momento difícil, en ese momento triste. Lo más terrible es un cristiano que dice que sabe que Dios todo lo puede, que dice que sabe que Dios es bueno, que dice que sabe cuáles son las promesas del Señor y que Dios es fiel y que cuando llega la prueba, en vez de gozarse, en vez de fortalecerse, en vez de enfrentar la prueba, sabiendo que su Redentor vive y que no importa que usted se encuentre hecho cenizas, trizas, polvo, Él le levantará de el polvo. ¿Sabía usted que frente a la enfermedad, uno de los sinsabores y de las pruebas más terribles que atravesamos, una de las cosas que produce sanidad es el ánimo? Sí, lo más terrible es un enfermo desanimado, negativo. Pero cuando usted está enfermo y usted se levanta y dice, sí, tengo este dolor, tengo esta situación, pero yo sé que Dios me sanará, yo sé que Dios me dará la fortaleza, yo sé que Dios es mi medicina. Pero una persona enferma, quejándose en una cama, triste, lamentándose de su enfermedad, se va a enfermar más. Y eso habla de un corazón enfermo también, porque cuando su corazón está sano, aunque su cuerpo esté adolorido, esté enfermo, usted tiene buena actitud. ¿Quién, dice este pasaje, podrás? Mire, no hay una cosa más terrible que una persona con un espíritu angustiado, abatido. Sí, terrible. ¿Quién soportará un espíritu angustiado? Cuando usted se angustia más de lo que debería, porque se entiende que padecemos, lloramos, nos sentimos tristes, pero debemos levantarnos. Y como dice el versículo, esperar, alentarnos. ¿En qué? En las promesas de Dios. Esforzarnos, hay que hacer un esfuerzo y cambiar nuestra actitud. Si es negativa, poner una actitud derrotista, usted tiene que ser positivo. Recuerde que cuando los 12 espías fueron enviados a ver la tierra que Dios había prometido, la mayoría vino con un reporte derrotista, negativo, con una actitud negativa y murieron por ello.
Pero dos de ellos vinieron con una actitud positiva y dijeron, sí, es verdad, la situación es difícil, pero Dios dijo. Eso es lo que nos ayuda a mantener el gozo y la fe cuando nosotros estamos en pruebas. Saber lo que Dios dijo, creer lo que Dios dijo y enfocarnos en lo que Dios ha dicho. Saber que si Dios nos ha dicho, como a ellos, yo les voy a dar esta tierra, aunque hayan gigantes, aunque hayan dificultades, aunque hayan obstáculos, Dios lo dijo y en el momento indicado Él lo hará. Créame que nada que usted logra fácilmente va a permanecer. Siempre las cosas que tienen valor conllevan un precio y un esfuerzo mayor. No es fácil cambiar de actitud, enfrentar las pruebas y los sinsabores con una actitud correcta, pero es posible y es mejor gozarnos y creer que andar lamentados y angustiados. Al final Dios lo hará, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Pero que usted no tenga que avergonzarse y decir, ay Señor, yo que andaba angustiado, yo que andaba triste, yo que dudé y mira, tú hiciste el milagro. Tú me pasaste de los sinsabores, de la tristeza a la alegría. Dios está buscando una buena actitud de cada uno de nosotros, una actitud de gratitud, de alabanza, de gozo, de paz, porque sabemos en quién hemos creído. Habacuc en su capítulo 3 y sus versos 17 y 19 nos muestra una actitud frente a la escasez. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice él, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿En quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, la segunda parte de ese versículo 14 del Salmo 27 dice, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, hay una afirmación ahí. Sí, David está diciendo, vamos, ánimo. Sí, atrévete a esperar en Jehová. No importa cuánto dure la prueba, espera en Jehová. Recuerde que Santiago capítulo 1, en sus versos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando usted le pide paciencia a Dios, Él le va a enviar una prueba, porque es a través, dice la Biblia, de la prueba que obtenemos ese fruto tan necesario e indispensable para alcanzar la vida eterna. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ve usted? No perdemos tiempo en la prueba, no. La prueba no es un desperdicio, no. Produce paciencia. Y mire lo que dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cuál es esa obra? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, para que seamos completos. Pero esa paciencia la vamos a obtener enfrentando las pruebas, confiando, esperando y alentando nuestro corazón en la presencia de Dios. No hay ningún otro lugar donde usted pueda recibir aliento, consuelo, paz, gozo y pueda tener una buena actitud y una fe inquebrantable. Solo en la presencia de Dios, la fuente de todo bien. El que puede darle fortaleza y hacer sus pies como de siervas para habitar en las alturas. Así que hoy, ahora, en este momento, no importa lo que tú estés atravesando. Quizás estás en tu noche más oscura. Pero mira lo que dice el Salmo 30 en su verso 5, porque un momento será su ira, un momento,
pero su favor dura toda la vida. Medita en este versículo. Su ira es un momento, la prueba es un momento, por larga que sea, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Si tu noche está muy oscura, es porque está a punto de amanecer. No desmayes, confía que Dios te mostrará su bondad en esta tierra y en la vida eterna. Que Dios te bendiga.